Hola, buenas tardes a todas. Bienvenidas a la última conferencia del ciclo, Ni ellas, musas, ni los genios, del quinto ciclo ya. Os presento a Laura Freixas, que va a impartir la conferencia Pablo Neruda y la mujer sin nombre, una crítica feminista al mito del genio y la musa. Laura Freixas, como sabéis, es escritora y presidenta de honor de la Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura, Clásicas y Modernas. Sus últimos libros publicados son la novela Los otros son más felices, la colección de ensayos El silencio de las madres y otras reflexiones sobre las mujeres en la cultura y 2 volúmenes de sus diarios, Una vida subterránea y Todas llevan máscaras. En junio aparecerá su nuevo libro, una autobiografía con perspectiva de género, titulada A mí no me iba a pasar. Así que os dejo con la conferencia y luego yo me subo de nuevo aquí arriba a dirigir el debate. Hola, buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias a CaixaForum por acoger este ciclo. Gracias a Pilar Vicente de Foronda por presentarme. Gracias a vosotras y vosotros por vuestra presencia. La conferencia que voy a dar es un poco larga, algo más de 1 hora. Espero que sea amena. Va acompañada por una presentación. Os invito a hacer fotos, a subirlas a las redes. Vamos, por lo tanto, a empezar. En 1974, un año después de la muerte de Pablo Neruda, se publicaron sus memorias bajo el título Confieso que he vivido. En este libro, una de las cosas que cuenta Pablo Neruda es que estuvo en Ceilán como cónsul de Chile y cuando estaba en Ceilán vivía en una casa que no tenía cuarto de baño, tenía solamente un cubo. Y ese cubo, él, cuando se marchaba a trabajar por la mañana, lo dejaba lleno y cuando volvía por la tarde estaba vacío. Eso le intrigaba. Y nos explica: una mañana me había levantado más temprano que de costumbre. Me quedé asombrado mirando lo que pasaba. Entró por el fondo de la casa, como una estatua oscura que caminara, la mujer más bella que había visto hasta entonces en Ceilán, de la raza tamil, de la casta de los parias. Los parias, también llamados intocables, son los que se ocupan de los excrementos, de los muertos, etc. Se dirigió con paso solemne hacia el retrete, sin mirarme siquiera, y desapareció con el sórdido receptáculo sobre la cabeza. Él sigue diciendo que se siente muy intrigado por esta mujer. Yo, para ilustrarlo, he cogido una fotografía de una mujer tamil actual y poco después cuenta lo siguiente. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con los ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia. Leemos esto y ¿qué? ¿Cuál es nuestra reacción? Durante casi 40 años, la reacción a este pasaje de las memorias de Neruda ha sido unánime. Ninguna. Nadie ha dicho nada hasta que en 2010 unos diputados chilenos hicieron la propuesta de bautizar el aeropuerto de Santiago de Chile con el nombre de Pablo Neruda. Y entonces se desató la polémica que sigue abierta, no ha cambiado de nombre el aeropuerto, pero se sigue hablando de ello. Yo voy a utilizar como hilo conductor de esta conferencia la frase que resume el argumento de quienes creen que no deberíamos reaccionar en modo alguno ante esto que hemos leído, que es el argumento de que no importa la persona sino la obra. Eso me va a llevar a hacer una serie de consideraciones sobre el arte, el lugar de las mujeres en él, etc. Y al final de la conferencia volveremos a Pablo Neruda. Bien, nos dicen que no importa la persona. Voy a hacer un pequeño experimento. ¿Conocéis a estos personajes?
Supongo que solamente quienes tenéis mi edad o más reconoceréis a San Sebastián y a Santa Lucía y podréis saber, por ejemplo, qué es lo que lleva Santa Lucía en una bandeja y por qué lo lleva, pero quienes seáis más jóvenes supongo que no. ¿Y estos personajes los conocéis? Evidentemente sí, cualquiera aquí reconoce a Einstein y a Dalí. Por lo tanto, parece que los personajes de los artistas o científicos, de lo que se suele llamar los genios, han tomado el lugar de referente socialmente compartido, de modelo, que antes tenían los santos. Y esta percepción nos la confirma el autor del principal manual de historia del arte del siglo XX, un manual con el que han estudiado generaciones enteras de estudiantes de Bellas Artes, Ernst Gombrich, manual en el que, por cierto, no figura ni una sola mujer como artista. Y él escribe: no existe algo que se pueda llamar arte, hay solamente artistas. Por lo tanto, parece que la persona sí importa, que primero se define quién es artista y luego lo que haga esa persona es arte y no al revés. Vamos a entrar, por lo tanto, en el tema del genio. He decidido que no iba a hablar de la etimología, de la historia, de la filosofía que rodean este concepto, porque eso nos llevaría muy lejos y no tendría tiempo de hablarles de lo que me importa. Pero después de haberme leído este libro, que es muy extenso y tiene muchos artículos, está formado por varios textos que abordan el tema del genio, el título es The History of an Idea, bajo distintas perspectivas, la principal conclusión a la que he llegado es que el concepto de genio no es científico. Por ejemplo, no se puede, aunque se ha intentado, calcular el porcentaje de genios que hay en una población determinada, como si se puede, en cambio, calcular el porcentaje de albinos o de niños que nacen con 6 dedos. ¿Y por qué no se puede? Porque no hay acuerdo sobre qué sea un genio. Es decir, mi conclusión es que el concepto de genio es puramente ideológico. En este libro, como digo, se aborda el genio desde todas las perspectivas posibles e imaginables, el genio científico, el genio matemático, el genio desde un punto de vista psicoanalítico, el genio en Kant, el genio según Goethe, etcétera, etcétera. Pero hay una pregunta que no se hace en ningún momento. Afortunadamente, hay otro libro que salió después, el de Christine Battersby, que se llama Gender and Genius, consagrado íntegramente a responder o intentarlo la pregunta que el libro anterior no se hace, que es ¿por qué todos los genios aludidos en este libro son hombres? Esta pregunta tiene varias respuestas. La primera y más obvia es una respuesta de tipo sociológico, que es la que da Virginia Woolf en su maravilloso ensayo de 1929, Una habitación propia, cuando dice que para contestar esta pregunta, bueno, tal como ella la plantea, ¿no?, para saber por qué de la maravillosa literatura isabelina hay tan poca parte escrita por mujeres, ella dice, para contestar esta pregunta tenemos que saber a qué edad se casaban las mujeres, cuántos hijos tenían, a qué edad morían, qué parte de sus vidas pasaban embarazadas y criando, si tenían instrucción, si tenían una habitación propia, si tenían ingresos. Y esta tesis la ilustra imaginando qué habría pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana gemela con tanto talento como él. Y va desgranando la historia de esta imaginaria Judith Shakespeare. Shakespeare fue al colegio, allí aprendió latín, leyó las vidas de Plutarco, que inspirarían tantas de sus obras. Ella, la hermana, no habría ido al colegio, se habría quedado en casa cosiendo, sus padres le habrían insistido en que se casara cuanto antes. Shakespeare fue a Londres en busca de fortuna, se hizo actor, tuvo su propia compañía, finalmente escribió sus propios textos, sus obras de teatro. Judith Shakespeare se había querido ir a Londres, pero sus padres no la habrían dejado, se habría tenido que fugar. Al llegar a Londres habría descubierto que no podía hacer nada porque todos los papeles los desempeñaban hombres, es decir, no había actrices, solamente había actores. Y entonces Virginia Woolf sigue imaginando lo que le pasaría a esta Judith Shakespeare y dice, se reían de ella, finalmente encontró un productor que se apiadó de ella y la protegió, tanto la protegió que la chica quedó embarazada y ante la perspectiva de lo que significaba ser una madre soltera se suicidó. No voy a insistir en esta respuesta sociológica porque es muy obvia y porque además no concierne solamente a las artes, sino a cualquier profesión. Me interesa más
otro tipo de respuesta que es ideológica. En 1907, una señorita canaria soñaba con ser escritora, necesitaba consejo y se le ocurrió escribir una carta pidiendo consejo, nada menos que a Unamuno, la pobre. Y Unamuno, como nos cuenta en un artículo, la disuadió, explicándole que a las mujeres está encomendada la perpetuación del linaje humano, su continuación natural, y al hombre la civilización. Unamuno no nos dice quién ha encomendado esto a cada sexo. Supongo que debía pensar que Dios, pero me parece significativo que no se moleste en argumentarlo más, en buscar una cita bíblica, porque le debía parecer de sentido común. Es decir, era una idea profundamente enraizada, una idea que corresponde al pensamiento patriarcal, que es un pensamiento que funciona por dicotomías. Mujer igual naturaleza, hombre igual cultura, mujer igual emoción, hombre igual razón, mujer igual pasiva, hombre activo. De estas dicotomías creo que es importante entender que no son reales, digamos, es decir, son arbitrarias, son puramente ideológicas, pero producen efectos reales al modo de profecías que se autocumplen. Y una de estas dicotomías es la que atribuye a los hombres en exclusiva la creación de obras del espíritu, artísticas, científicas, etc., y que en cambio considera que la única forma legítima de creación para las mujeres es la procreación. De hecho, luego voy a matizar esta idea, pero quedémonos aquí. Y es una idea que ha sido expresada por muchos autores a lo largo del tiempo. Solo he traído 3 citas, la de Unamuno. La de Valera, cuando Emilia Pardo Bazán intentó ingresar en la Real Academia, donde no había ingresado ninguna mujer, una de las reacciones que esto provocó fue que Valera, novelista y académico, escribió un panfleto que publicó anónimamente porque era amigo de doña Emilia y le gustaban mucho los tés que ella daba en su casa, no quería quedar mal con ella, titulado Las mujeres y la academia, donde, entre otras cosas, dice esto: querer convertir a la mujer sabia en académica equivale a jubilarla de mujer. Es decir, hay una incompatibilidad esencial, por lo que parece, entre ser mujer y ser sabia, ser académica o ser artista. Y una versión muy clara y más reciente de la misma idea es la que expresa Anthony Burgess en 1986 cuando escribe: la creatividad artística es lo que en los hombres sustituye a la creatividad biológica. Esta idea de que el sujeto creador es masculino es una idea que ya se expresa en la mitología grecorromana con el mito de Pigmalión, desarrollado por Ovidio en las Metamorfosis, creo, que nos cuenta que Pigmalión es un escultor que hace una escultura de mujer tan bella que se enamora de esa escultura. Eso abre, por cierto, un campo de investigación muy interesante que me gustaría explorar algún día, y es que creo que en la cultura patriarcal no ve a las mujeres reales, sino que ve a fantasías masculinas de lo que es una mujer, pues por ejemplo, joven, bella, sexy, complaciente, etc. Y luego hay mujeres reales que pasajeramente pueden encarnar esa fantasía. Pero en todo caso, esa es la fantasía encarnada por este mito, el mito de Pigmalión, es decir, que es una visión de la creación en la cual la mujer no existe como sujeto creador, el sujeto creador es el varón y la mujer es un objeto creado por ese creador. Y la iconografía posterior del tema tan repetido del pintor y la modelo abunda en esta idea. Esta idea tan aparentemente clara, sencilla y convincente de que los creadores son hombres y las mujeres solo tienen hijos, pero no crean, se encuentra, sin embargo, con una dificultad, y es que existen mujeres creadoras. Y eso plantea un enigma que se manifiesta sobre todo en la reacción que suscitan las escritoras en el siglo XIX, que es un siglo donde los papeles de cada sexo están más marcados que en otros momentos. Y lo vemos en un pasaje famoso de las memorias de José Zorrilla, el autor del Don Juan, cuando describe a la poeta Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y os voy a leer el fragmento en el que he marcado en distintos colores las referencias a lo masculino y a lo femenino para que veáis cómo la mujer creadora
como digo, suscita esa especie de contradicción que provoca pues, una cierta angustia y que hay que resolver de alguna manera. Escribe Zorrilla: su voz era dulce, suave y femenil, sus movimientos lánguidos y mesurados, pero los pensamientos varoniles de los vigorosos versos con que reveló su ingenio revelaban algo viril y fuerte en el espíritu encerrado dentro de aquella encarnación, dentro de aquella voluptuosa encarnación mujeril. Nada había de áspero, de anguloso, de masculino, en fin, en aquel cuerpo de mujer y de mujer atractiva. Ni coloración subida en la piel, ni espesura excesiva en las cejas, ni bozo que sombreara su fresca boca. Escribía poemas y, sin embargo, no tenía bigote. Era una mujer, pero por un error de la naturaleza. Bien, como suele pasar, lo que es una cuestión social, colectiva, ideológica, es vivida por las personas individuales, por las mujeres, por las interesadas. Eso lo explica muy bien en otro contexto Susan Faludi en su libro Reacción. Es vivida en términos no sociales, sino individuales, y no ideológicos, sino emocionales, psicológicos. Es decir, es vivido como un problema personal por las mujeres. Sin duda, esto ha sido uno de los muchos frenos a la creación por parte de las mujeres, el sentir que si eran creativas, eran menos mujeres y, por lo tanto, tenían unas dudas muy angustiosas respecto a su identidad y, en todo caso, esto tenía un efecto en sus relaciones con los demás. ¿Qué efecto? Voy a dejar que nos lo cuente Anaïs Nin, que es muy lúcida, en sus diarios. Ella escribe: yo intenté ahogar mi creación porque mi concepto de devoción y de los papeles que tenía que desempeñar chocaban con mi yo creativo. Crear parecía una afirmación tal de la parte más fuerte de mí que ya no conseguiría ser capaz de dar a todos los que amo el sentimiento de que ellos son más fuertes y me amarían menos. Y ahora vamos a verlo desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de los hombres. Voy a leer un extracto de las memorias de la pintora española Amalia Avia, que, rememorando sus años en la Escuela de Bellas Artes, recuerda que hay algo que la sorprendía. Estos insolentes amigos míos, los otros estudiantes, hablaban como si solo unos cuantos elegidos, entre los que por supuesto no se hallaban las mujeres, tuvieran acceso a la creación. Pisaban tan fuerte que ahora, al recordarlo, me parece raro que no tuvieran todavía una obra hecha. Acababan de salir de la escuela y ya los mirábamos como genios, quizá porque ellos mismos así se miraban. Esto es una bonita ilustración de lo que dice Gombrich. No es que exista el arte y quienes lo hacen sean artistas, sino que lo fundamental es definir quién son o quiénes pueden ser artistas y luego ya harán arte. Pero de entrada se pueden ver a sí mismos como artistas, como genios, porque están respaldados por una ideología que les dice que ellos sí son sujetos creadores y pueden ser genios, y por un relato histórico donde todos los genios, como en el libro de Gombrich mismo, son hombres. Por lo tanto, ese imaginario que desempodera a las mujeres empodera a los hombres. Bien, he dicho que la creación artística para la ideología patriarcal o científica, etcétera, es masculina y la procreación femenina. Pero pensándolo mejor, me he dado cuenta de que en realidad la ideología patriarcal nos dice que toda creación, incluida la procreación, es masculina. Esta idea aparece por primera vez en un pasaje ahora famoso de una obra de Esquilo del siglo V a.C., las Euménides, donde Apolo interviene en la acción. La acción consiste en que Orestes ha asesinado a su madre y Apolo le está defendiendo, argumentando que matar a la madre en realidad no es tan grave. ¿Y cómo lo argumenta? Sí, me interesa mucho recalcar que la ideología encarnada en la cultura no es algo que esté en un ámbito cerrado y ajeno, digamos, a nuestras vivencias, a la sociedad, a las leyes, a las condiciones materiales, sino que al contrario tiene una influencia absolutamente determinante. Pues bien, ¿qué dice Apolo? Dice, y esto es una idea nueva en la época, del hijo no es la madre la engendradora, es nodriza tan solo de la semilla que en ella se sembró.
Quien la fecunda, ese es el engendrador. Puede haber padre sin que exista madre. Esa idea de que puede haber padre sin que exista madre es una idea que vemos abrirse paso en la cultura griega. En la cultura o en la mitología griega hay muchas formas de nacer. Se puede nacer por un parto natural de una mujer, se puede nacer de la espuma del mar, de muchas maneras. Y hay una manera que es nacer del cuerpo de un hombre. Esto me dicen, yo no entiendo, no conozco bien el tema, pero me dicen que es algo que aparece en todas las mitologías, esa fantasía masculina de dar a luz, de estar embarazado, de que sea el hombre el que está embarazado y dé a luz. Aquí lo vemos ilustrado en esta cerámica, donde vemos una ilustración del mito según el cual Atenea nace del cuerpo de su padre Zeus. Hay varias versiones. En una, Zeus está embarazado en un muslo y en otra está embarazado en la cabeza, como vemos aquí. Y esa idea va a ser la que recoja el Génesis, que de todas esas maneras de nacer va a elegir una, que es el padre sin madre. Dios Padre crea el mundo y crea a los dos primeros seres humanos sin necesidad de madre. Esa idea de que la procreación es cosa de hombres nos puede parecer, bueno, pues que no es científica, que es propia de la mitología, a pesar de que la mitología cristiana está muy presente, en fin, se enseña en las escuelas. Pero lo que es curioso es que pervive mucho más de lo que parece. Por ejemplo, en esto que se cuenta a los niños. Papá puso una semillita en mamá, olvidando que mamá también puso una semillita, por ejemplo, ¿no? Y aquí quiero poner un ejemplo curioso de cómo la ciencia no es ajena a la ideología, o sea, cómo contamos lo que supuestamente es científico, dándole una versión que está mediada por la ideología, y luego utilizamos la ciencia para reforzar la ideología. Y mi ejemplo es el de ese relato que caricaturiza Woody Allen en esta película, de la fecundación como una carrera de los espermatozoides activos, rápidos, competidores, como ciclistas, que llegan a un óvulo totalmente pasivo. Esta idea es falsa, yo tampoco entiendo de esto, pero bueno, algo he leído al respecto, porque no es cierto ni que los espermatozoides sean rápidos y vayan en línea recta, sino que se pierden, hacen zigzags, en fin, etcétera, están bastante despistados. Y tampoco es cierto que el óvulo sea algo inerte y pasivo. Pero me llama la atención el paralelismo total con las carreras ciclistas, donde muchos varones corren en línea recta para alcanzar la copa, que es un símbolo femenino, y la chica, ¿no? Bien, si toda creación, tanto de obras del espíritu como de seres de carne, es masculina, ¿cuál es el papel en ella de las mujeres? Hay varios papeles. Uno es la mujer como objeto de deseo que inspira la obra. Y esto lo vemos ilustrado en una iconografía omnipresente, que es la de la mujer tumbada, la mujer inerte, incluso con los ojos cerrados, como en este cuadro de Tiziano, que es un cuadro, una iconografía cuyo protagonista, como dice John Berger en un libro fantástico que os recomiendo, que se llama Modos de ver, que es muy claro además, cuyo protagonista, como digo, no está en el cuadro, pero es evidentemente el protagonista para el cual existe todo y está todo agenciado, que es el espectador varón. Es decir, es un cuadro creado por un varón, para un varón, y presenta a la mujer como objeto de deseo inerte, ofrecido a ese sujeto masculino, voyeur, o deseante, o incluso depredador. Y además se identifica con la naturaleza, porque también la naturaleza es vista como algo pasivo, inagotable y ofrecido a ese sujeto que puede saquearla, que puede, digamos, extraer de ella lo que a él le convenga sin reciprocidad. A mí me hace mucha gracia cuando nos acusan a las feministas de ser puritanas y de odiar el sexo,
porque me parece evidente que no es el sexo lo que odiamos, sino que lo que odiamos y combatimos es la desigualdad, la dominación, la explotación que se pueden expresar en el campo del sexo como se pueden expresar en cualquier otro. Siempre tengo la sensación de que quienes nos achacan esto son incapaces de concebir una sexualidad que no sea la del hombre sujeto, activo, incluso violento y depredador, y la mujer ofrecida pasivamente a sus deseos. Sin embargo, este tipo de concepción de la sexualidad plasmada en la cultura occidental a través de la pornografía, por ejemplo, pero también a través de iconografías como esta, no es universal. Hay otras culturas cuya representación de la sexualidad es mucho más igualitaria y recíproca, como vemos en esta cerámica precolombina. El segundo papel que puede tener la mujer en esta visión del hombre como único sujeto creador es la mujer como objeto creado. Vuelvo a sacar a colación el mito de Pigmalión o el mito bíblico en el Génesis, en que Dios Padre, insisto, sin madre, crea al varón y luego extrae a la mujer del cuerpo de varón, ¿no? En una curiosa y significativa inversión de la realidad biológica. Quizá podéis pensar que quienes representan cosas como el pintor varón y el modelo o la estatua mujer simplemente están reflejando una realidad. Pues bien, quiero deshacer ese equívoco porque la cultura nunca, jamás refleja nada de forma simple e imparcial. La ideología es inevitable, siempre hay una interpretación, siempre hay un filtro. Y eso lo quiero ilustrar con este cuadro. En el siglo XVIII, pintores y escultores y pintoras y escultoras crearon en Londres una academia de bellas artes. Había más hombres que mujeres, pero también había mujeres entre los artistas. Y encargaron un retrato colectivo a este tal Johann Zoffany, y él hizo este retrato colectivo. Pues bien, ¿dónde están las mujeres aquí? Es muy interesante, no sé si la idea fue de Zoffany o de los académicos, me da igual porque son estas ideas que están en el aire, que forman parte de la cultura. Parece que aquí no están y sin embargo sí que están aquí. Son Angélica Kauffmann y la otra no sé cómo se llama. Es decir, que están presentes, pero la ideología patriarcal dominante nos dice que solo pueden estar presentes como objeto creado por los creadores que son ellos. Otro papel que tiene la mujer, que le atribuye la cultura patriarcal, en este relato en que el sujeto creador siempre es varón, es el papel de instrumento, accesorio, vehículo de la creación. Evidentemente, la manifestación más clara de este papel atribuido a las mujeres es el personaje de la Virgen María, un personaje que en los evangelios apenas habla, creo que solo dice 6 frases, y cuya frase estelar, la que la define, es «hágase en mí según tu palabra» o «hágase en mí según tu voluntad». Esa es una frase muy interesante incluso gramaticalmente, porque no tiene sujeto. No hay un yo que diga, bueno, yo he decidido hacer lo que tú digas. No, yo no existe. Yo es solo el lugar en que se realiza la voluntad creativa del único que tiene voluntad y del único que tiene creación y del único que tiene proyecto, que es el Padre. Y esto me permite hacer una pequeña digresión sobre algo que para mí es un enigma. Me dicen que hay gente, mucha gente, yo no conozco a nadie, pero parece que la hay, que se cree que hay mujeres, y no una ni dos, sino miles, suficientes como para justificar pues, toda una organización, una legislación ad hoc, etcétera, que están dispuestas, y más que dispuestas, deseosas, de quedarse embarazadas, no por el método tradicional, que bueno, tiene bastante gracia, sino por un acto médico que requiere además un tratamiento hormonal muy intenso, pasar un embarazo con sus correspondientes náuseas, estrías, limitaciones, imposibilidad de medicarse, peligro de diabetes del embarazo, etc. Pasar por un parto con el dolor, las secuelas, los riesgos incluso para la vida, probablemente la cesárea, la cicatriz, etc., para hacerle un regalo a unos desconocidos.
A mí me resulta, como digo, bastante llamativo que haya quien pueda creerse esto. ¿Cómo se explica? Es gente que es normal, que, no sé, que por ejemplo sabe que los reyes son los padres. ¿Cómo se lo pueden creer? Pues porque este relato de la mujer como un ser que existe para otros y que está dispuesta y encantada y feliz de poner su cuerpo, su vida, sus energías y todo al servicio de un proyecto de otros, es tan insistente y tan omnipresente y tan subliminal que nos ha convencido o ha convencido a mucha gente. Por supuesto, estas mujeres no lo hacen por altruismo, se las paga. Es decir, estamos ante una operación en la cual una mujer entrega algo, un bebé, a un hombre o una pareja que le da dinero a cambio, yo no sé cómo se llama esto, pero la cuestión es que ante la evidencia de que existe el pago, la respuesta que se nos da es que es una compensación por las molestias. Esto tiene unos efectos materiales muy claros, y es que estas mujeres supuestamente altruistas nunca van a poder pedir que se las pague más, porque supuestamente lo hacen por altruismo, no van a poder organizarse en sindicatos, etc. Pero además se puede hacer este discurso de la compensación por las molestias, que es extraordinario, porque tenemos toda esta ideología que nos dice que puede haber padres sin que exista madre, que la madre no tiene ningún papel y que el acto de creación más radical y asombroso de que somos capaces, que es crear un ser humano, son molestias, como si fuera un dolor de muelas. Y vamos llegando así al personaje que me interesa, que es el personaje de la musa. ¿Qué es la musa? Realmente la musa es muchas cosas, tiene un papel, digamos, inespecífico, pero necesario en la creación, y lo vemos aquí en este cuadro de Courbet que se llama El taller del artista. Es una alegoría de la creación artística y que analiza muy bien Linda Nochlin en uno de sus libros, desgraciadamente no están traducidos. Aunque de Linda Nochlin podéis encontrar en la web su famoso artículo ¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres? Y lo que vemos aquí es un artista evidentemente varón, este señor con barba, un niño. ¿Cuál es el papel del niño? El papel del niño es ilustrar, encarnar uno de los fundamentos del patriarcado, que es la transmisión entre padres e hijos simbólicos, mientras que no existe, o sea, la cultura no refleja una transmisión entre madres e hijas simbólicas. Es decir, este niño es su sucesor, el futuro artista. ¿Y cuál es el papel de la mujer? No se sabe muy bien, pero está ahí, y está ahí desnuda, es decir, que así como en ellos lo que cuenta es la mente, la creatividad, en fin, el talento, en ella lo que importa es el cuerpo. Para saber un poco mejor qué es una musa, vamos a volver a nuestro querido don Juan Valera, el que se oponía al ingreso de doña Emilia Pardo Bazán y de mujeres en general en la academia. Él, como sabemos, es académico, aquí aparece con todas sus medallas, y él dice que, o sea, él va argumentando por qué no hay que permitir que las mujeres entren en la academia, y uno de sus argumentos es que las mujeres tienen destinos más grandes e importantes que cumplir. ¿Y cuáles son esos destinos? Bueno, él nos los dice. Ser nodriza para el niño, instrumento de deleite para el mozo y paciente enfermera para la cansada y sucia senectud. Se le agradece la sinceridad. Y prosigue. Quizá no faltará quien exclame con enojo, porque la gente es muy mal pensada, ¿con qué esos grandes e importantes destinos que a la mujer concedes se reducen a dedicarla a tu servicio y regalo doméstico? ¡Ah! ¿Cuánto yerra la mujer? No sé por qué piensa que será una mujer, que así discurre. ¿Cómo no ve la poesía y la noble elevación de su papel en el hogar? Y esta va a ser la función de la musa, darle un barniz de poesía y de noble elevación a lo que es el papel que él nos ha descrito por otra parte, ¿no? Instrumento de deleite, enfermera, nodriza. En el hogar, sigo, donde le toca descollar cual reina y señora, no como él, que se tenía que conformar con ser académico. Yo he leído, para saber en qué consiste realmente la vida de las musas, bastantes testimonios de las llamadas musas. Debo decir que se dividen claramente en dos grupos. Están
los testimonios de esas mujeres mientras duraba su pareja. Luego leeremos el de Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez. Y luego están los escritos por las musas viudas. Para una musa, el máximo estatus, digamos, la meta de su carrera es llegar a viuda. Porque cuando es viuda, tiene el nombre, el estatus, la posición social, el patrimonio, la gestión de los derechos, etc., y no tiene al marido. Estos libros de viudas son unos libros muy curiosos porque son una especie de vidas ejemplares, sumamente hagiográficos, evidentemente, que nos quieren convencer de dos cosas. Una, que su marido fue un grandísimo artista y fue muy importante. Evidentemente, de ello depende el estatus de ella. Y luego, reafirmar su propio estatus, su legitimidad como viuda, máxime teniendo en cuenta que puede haber otras esposas o exesposas y otros herederos. De hecho, entre paréntesis, he observado que es muy frecuente, no solamente en los artistas, sino en general en los hombres de éxito en cualquier ámbito, el tener 3 parejas sucesivas, a veces 2, a veces 4, pero 3 es el número habitual, que cada una está menos empoderada y está más dedicada a él, o sea, cada pareja es más desigual que la anterior. Suelen empezar teniendo una pareja de su edad, mismo nivel de formación, etc. Y luego, a medida que ellos van pudiendo hacer carrera en ese mundo patriarcal que tanto les favorece, pero que exige que puedan dedicarse plenamente a su carrera o su profesión, su creación, y que por lo tanto tengan a alguien que se ocupe de toda la intendencia, etc., van rompiendo con esa primera pareja y teniendo otra pues más acomodaticia, digamos. Pues bien, estos libros, como digo, siempre incluyen el nombre del genio en cuestión, digo genio siempre entre comillas, pero para abreviar, en la portada, lo mencionan en todas las páginas, siempre explican que la pareja ha sido felicísima, que ella, la mujer, ha sido muy feliz de subordinarse a él y de consagrar su vida a él, porque esto es lo que la ideología patriarcal les exige para legitimar, creo yo, su posición. Pero si lo leemos entre líneas siempre descubrimos cosas interesantes. Por ejemplo, Marc Orominas, no tengo su fecha de nacimiento y creo que todavía vive, fue la última de las esposas de Joan Pons, el pintor catalán, y en este libro escribe: «Vivía volcada en él y en su obra, y fue una elección libre». Bueno, esto lo dicen todas las musas, pero como digo, es interesante leer los libros porque siempre encontramos escenas como, por ejemplo, esta. Ella lo cuenta como un incidente muy gracioso. Dice, al principio, es importante que sea al principio, porque al principio él estaba marcando las reglas del juego. Al principio, en una de las discusiones de motivo olvidado, Joan, en un golpe de enfado, salió de casa y ante la sospecha de que pudiera irme, porque era capaz, cerró la puerta con llave y se fue a jugar al ajedrez. Bien, luego ella cuenta que llora, que se enfada, que está pensando en saltar por el balcón, pero que él se acuerda de pronto que tiene una mujer y que la deja encerrada en casa, y llega, y bueno, no pasa nada, y ella lo cuenta como algo muy gracioso, con lo cual lo que nos muestra es, en el fondo, y perdón por la comparación que puede parecer muy excesiva, lo mismo que 50 sombras de Grey. Es decir, nos cuenta, y esto es muy interesante porque la cultura patriarcal nos dice que a las mujeres les gusta sufrir o nos dice que no importa lo que sientan las mujeres, solo importa lo que sientan ellos. Pero ante el sufrimiento de las mujeres, ante situaciones humillantes para ellas, de sumisión, etc., la cultura patriarcal nos dice una de esas dos cosas, o que no importa o que a ellas les gusta, pero las mujeres que escriben en apariencia contando lo mismo, como en 50 sombras de Grey, y con una mentalidad ciertamente patriarcal, de hecho nos están diciendo otra cosa. Nos dicen, hay que sufrir para obtener lo que ellas quieren obtener, muy legítimamente, que no es lo que nos dice la sociedad patriarcal que las mujeres quieren, que es fama, dinero y riqueza, como al final de 50 sombras de Grey, en que después de todo esa aceptación del sufrimiento, de la humillación, del sadomasoquismo, etc., ella llega a tener su loft, su helicóptero y su empresa. Y esto, salvando las distancias, es un poco lo mismo. Es decir, nos muestra que para llegar a este estatus envidiable de, por fin, la viuda del gran hombre, ella ha tenido que pasar por un proceso de domesticación o infantilización.
Y ahora vamos a ver otra versión del genio y la musa. La historia oficial nos dice que los grandes hombres se hacen a sí mismos. Esta frase me encanta porque es obviamente una negación de la maternidad, que son autosuficientes y que las mujeres en su vida son una nota a pie de página. Pero en realidad estos hombres necesitan evidentemente una mujer para poderse dedicar a su obra. Y creo que cuando ellos ya son famosos les es bastante fácil conseguir una mujer más joven, etcétera, etcétera, pero al principio, cuando no son conocidos, no. Y ahora veremos las estrategias que despliega ese genio in pectore, que es entonces el joven Juan Ramón Jiménez, a la caza de una musa, que viene a ser Zenobia Camprubí, a quien él ha conocido, se ha enamorado de ella, ella no se quiere casar con él en un primer momento, y él intenta convencerla, y vamos a ver cuál es la vida que le ofrece. ¿No querría usted, le escribe, es que tenemos toda su correspondencia, una vida plena, feliz, casi divina? ¿Por qué divina? Bueno, es la divinización, la sacralización del genio. Ella podrá ser la sacerdotisa de ese culto. Radiante de entusiasmo. ¿Y en qué consistiría esa vida plena, feliz y casi divina? Bueno, en ayudarle a él. Ayúdeme a vivir, a trabajar. Luego va entrando en materia. Usted sería la administradora ideal. Y luego va entrando todavía más en materia. Me quedan dos cosas que pedirle. Una, que no vaya usted a los cines. Otra, que no vaya usted de excursiones con muchachos. Ella se casó, algo que siempre me ha sorprendido. Yo creo que Zenobia Camprubí va para mucho más, pero bueno, se casó. Y nos ha dejado unos diarios, al principio eran como agendas, pero luego pues empezó a explayarse un poco más, donde, por ejemplo, cuenta lo siguiente. Leo un día casi al azar. Ellos están en el exilio, en Puerto Rico, y ella anota en uno de los días: hoy, con la moral completamente baja por el calor, por no tener nada que hacer y porque Juan Ramón está en actitud polémica, egoísta e irritable. Ella no tiene nada que hacer, porque el papel de las musas es, como ella misma dice en otro momento, vivir como en la sala de espera de una estación esperando que llegue el tren. El tren es Juan Ramón, que en un momento dado le dirá, pues ponme un whisky, hazme la cena, o vamos a cenar, entiéndase, haz tú la cena, voy a dictarte algo, necesito que escribas a no sé quién, o que pidas hora para el dentista. Las vidas de las musas en realidad son bastante prosaicas. Dice, me encuentro planeando el resto de mi vida egoístamente, no lo llego a hacer, pero sueña. Quiero un cuarto para mí sola, para hacer lo que me dé la gana. Y hace una lista de las cosas que le gustaría hacer y que deducimos que no puede hacer viviendo con Juan Ramón, que, por ejemplo, como cuenta en otro momento, no le dejaba, vivían en un sitio muy pequeño, estaban en el exilio, eran pobres, no le dejaba leer el periódico porque el roce de las páginas, cuando ella las pasaba, le desconcentraba. Abrir bien las ventanas. Juan Ramón no le dejaba. Ponerme crema en las manos cuando el fregar me endurece la piel. Es triste reconocerlo, pero las musas friegan platos. Y moverme en la cama si me apetece. Ale. Y aquí voy a hacer una pequeña digresión, que en realidad no lo es tanto, sobre la función ideológica de este mito del genio, que no es solamente relativa al género, o sea, a la jerarquía de los sexos, sino también a la jerarquía de las clases en el capitalismo, es decir, de justificación de la meritocracia, como vamos a ver. Cuando leí la frase de Gombrich en inglés, "There is no such thing as art, there are only artists", yo sabía que me recordaba algo y al final me acordé. Había leído una frase muy parecida que decía, "There is no such thing as society", no hay algo que se pueda llamar sociedad, hay solamente hombres y mujeres y familias. ¿Os acordáis de quién es? Margaret Thatcher. Y a este respecto, me llamó mucho la atención hace unos meses un artículo en La Tercera de ABC. La Tercera de ABC es una página muy conocida, con mucha solera, de mucho prestigio, es la número 3 del periódico. Con el título ya me imaginé de qué iba y acerté. Es un artículo que se dedica a rebatir lo siguiente. Dice, hace poco, en la revista de educación de Comisiones Obreras se publicaba un decálogo para una escuela feminista.
Sorprende bastante que alguien que escribe nada menos que en la tercera de ABC se rebaje a rebatir lo que dos desconocidas han escrito en el boletín de la Federación de no sé qué, de un sindicato. Pero eso justamente revela que estamos ante un asunto crucial para la sociedad, que es quién es el dueño del relato, en el cual se proponía, continúa el autor, eliminar libros escritos por autores machistas o misóginos entre las posibles lecturas obligatorias para el alumnado. Aquí también quiero resaltar una cosa, que es que quienes tienen privilegios viven la pérdida de privilegios como una insoportable privación de derechos. Podemos pensar que todo el mundo tiene derecho a expresarse y a publicar, pero que tus libros figuren entre las lecturas obligatorias para el alumnado no es un derecho, es como un mérito, no privar, es decir, criticar esas lecturas obligatorias y proponer unas lecturas obligatorias alternativas, no sé en qué sentido podría verse como una privación de derechos, pero la cuestión es que él así lo ve. Pues bien, ¿cuál es la reacción de este articulista, que es profesor además de enseñanza secundaria, cuando lee el artículo? Al día siguiente de conocer el flatulento decálogo censor, les leí a mis alumnos las primeras páginas de A la triste y un fragmento de Corazón tan blanco, dos obras de los académicos de la RAE proscritos. Fliparon. De Neruda les recité Me gustas cuando callas. Se encandilaron. Les expliqué las hazañas empresariales de Amancio Ortega y Juan Roch, fundadores de Zara y Mercadona. Alucinaron. Les puse viejos vídeos de Di Stéfano, secuencias de películas de John Ford, el momento en que unos cadetes desfilan al son del tambor en Cuna de Héroes. Aplaudieron. Me pareció interesantísimo porque esto es lo que se pretende cuando la historia se nos narra en forma de las hazañas de los grandes hombres. Se pretende hacernos flipar, encandilarnos, alucinar, aplaudir, pero no pensar, ni criticar, ni analizar, ni hacer preguntas. Evidentemente, de las muchas preguntas que se pueden hacer, hay una vez más, que nadie hace, que es ¿y por qué son todos hombres? De hecho, toda nuestra educación, esto está empezando por fin a cuestionarse muy lentamente, pero toda nuestra educación se basa en una doble invisibilidad. La invisibilidad de las mujeres y la invisibilidad de las mujeres. Es decir, que no solamente se nos cuenta una historia y se nos da una versión del mundo en la cual no hay mujeres, sino que nadie nos dice nunca, y ahora vamos a preguntarnos por qué no hay mujeres. Y esa pregunta tarda muchos años en salir a la luz, porque nos han enseñado tácitamente que es una pregunta que no se hace, de eso no se habla. Por ser una pregunta, pues no se sabe muy bien por qué, si porque la respuesta es obvia, si porque es irrelevante o porque, y yo creo que eso es lo que sospechamos las mujeres, su respuesta solo podría ser humillante para nosotras. Griselda Pollock, a quien tuvimos el honor de tener aquí el año pasado en uno de estos ciclos de Ni ellas musas ni ellos genios, y que me ha inspirado, cuyos libros, desgraciadamente no traducidos, me han inspirado mucho para esta charla, lo explica así. No es que la historia del arte sea indiferente a las mujeres, es demasiado simplista decir que son excluidas o discriminadas, sino que es un discurso ideológico masculinista. Su centro es el artista como creador individual, exclusivamente masculino, con un objeto femenino pasivo, un objeto femenino que es indispensable porque uno no puede ser superior si no hay un inferior, uno no puede ser activo y sujeto si no hay un objeto pasivo. La historia es una narración de afirmación retrospectiva. También me hace mucha gracia cuando nos acusan de reescribir la historia, como si la historia de verdad estuviera escrita de una vez por todas y solo hubiera una y nosotras estuviéramos intentando, con malas artes, adulterarla. La historia siempre se está reescribiendo porque la historia no es el reflejo del pasado. La historia es una relación entre el presente y el pasado. Desde el presente formulamos preguntas, queremos saber cosas, queremos afirmar la legitimidad del grupo al que pertenecemos y vamos a buscar la respuesta a la historia
donde no es que haya cualquier cosa, yo la comparo con un baúl en el cual hay muchas cosas y lo que hacemos a cada vez es ir a ese baúl a buscar unas cosas determinadas y a organizarlas de una manera, en un determinado relato. Por lo tanto, siempre se está reescribiendo la historia. Las historias que nos cuenta nuestra cultura, prosigue Griselda Pollock, de grandes hombres, son facetas de la misma historia, el héroe, que confirma el narcisismo y omnipotencia masculinos. En definitiva, y ahora volveré a Neruda, el genio y la musa son una versión idealizada, respaldada por la legitimidad que le da el relato cultural, el relato histórico, pero al fin y al cabo son como un bello envoltorio para lo que son el papel masculino y el papel femenino de toda la vida en una sociedad patriarcal. El genio, como el varón, es visto como un ser singular, que tiene una vida propia, un proyecto propio, que sacrifica a los demás legítimamente, esto no se cuestiona, y que con su trabajo obtiene ingresos, fama y posición social, mientras que la musa es anónima, es intercambiable. Por ejemplo, existe ese patrón que os he comentado de tener tres una detrás de otra, es definida como la mujer de, es un ser para otros, no obtiene ingresos propios, ni fama, ni posición social autónoma, es multitarea, igual que las amas de casa. Y ahora volvamos a Neruda. Nos dicen que no importa la persona, sino la obra. Esta conjunción adversativa puede hacernos creer que hay una oposición entre la persona y la obra, o por lo menos que son cosas completamente desconectadas entre sí, independientes entre sí. Pero podría ser que hubiera una coherencia entre la persona y la obra y que una persona manifestara en su vida personal las mismas actitudes e ideas que luego manifiesta en su obra. Vamos a ver si es el caso de Neruda y, en cualquier caso, quiero subrayar la influencia enorme de un libro como el más famoso de Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, un libro que ha vendido millones de ejemplares, ha sido traducido a 25 idiomas y es el libro de poesía en lengua castellana más leído del siglo XX. Como explica y muestra en su libro Guadalupe Borges, en este libro La imagen de la mujer en la poesía amorosa de Pablo Neruda, el papel de las mujeres o de la mujer en la poesía de Neruda es un papel que es muy coherente con esta ideología que hemos visto hasta ahora. Voy a leer solamente extractos de dos de sus poemas. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Para sobrevivirme te forjé como un arma, etc. Aquí vemos la visión de la mujer como cuerpo, no como sujeto, encarnado en un cuerpo, pero sujeto, su identificación con la naturaleza, la visión de la naturaleza y la mujer como algo entregado para su uso y disfrute por parte del sujeto, que es masculino. Vemos también cómo el hijo es visto como un producto de la creatividad masculina. Ella se compara a la tierra, o sea, esto es lo mismo que decía Apolo en las Euménides, y esa utilización de la mujer como instrumento. Para sobrevivirme yo te forjé a ti para que me dieras ese hijo. Otro poema es el del tigre. Soy el tigre, te acecho entre las hojas. Llegas, desnuda te sumerges, espero. Entonces, en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo derribo tu pecho, tus caderas. Bebo tu sangre, rompo tus miembros uno a uno. Y termina hablando de mi amor asesino. Os quiero recomendar un libro buenísimo que es El sustrato cultural de la violencia de género. Está agotado, pero a través de Iberlibro se puede conseguir, donde hay un capítulo firmado por Mercedes Bengoechea que analiza el imaginario de cierta poesía amorosa de autoría masculina. Entre esos autores figura Neruda, con otros, y nos dice una serie de cosas que encontramos en los ejemplos que acabo de dar.
nos explica cómo en estos poemas llamados de amor, me cuesta un poco llamar poema de amor a lo que acabamos de leer, la mujer es vista como un cuerpo y como un cuerpo troceado. Esto es absolutamente característico de la cultura patriarcal, el mostrar a las mujeres como cuerpos y como cuerpos a trozos. Es la máxima expresión de cosificación. Esas mujeres embarazadas sin cabeza, esos trozos de mujeres, pechos, traseros, etc. Hay toda una web que se llama Headless Women of Hollywood, que recoge carteles de películas en los que aparece un hombre con cara o más y una mujer sin cabeza. O sea, es una iconografía absolutamente habitual, lo cual también me sirve para subrayar que hay una continuidad entre la alta cultura y la baja cultura. O sea, todo esto que nos dicen de que bueno, la literatura con mayúsculas es otra cosa, que es tan ambigua, no sé, yo debo ser un poco limitada, pero en el poema este que acabamos de leer del tigre no veo mucha ambigüedad. En fin, la cuestión es que hay una continuidad. Y una de las características de esta cultura es la fragmentación del cuerpo de la mujer, como hemos visto en el primero de los poemas que he citado, ¿no? Blancas colinas, muslos, etcétera, etcétera. Aunque, como observa Mercedes Bengoechea, la verdad es que yo misma no me había dado cuenta, en todos esos, entre las partes en que se trocea ese cuerpo de mujer, falta una. ¿Cuál? El clítoris. Este tratamiento de las mujeres las priva, sigue Mercedes Bengoechea, de su carácter humano y de sujeto, y hace imposible la reciprocidad. Es un sujeto con un objeto, no son dos sujetos. Luego muestra también lo habitual que es que el varón se presente en el poema como una especie de dios capaz de destruir a la mujer y que lo hace para recrearla según sus propios deseos y necesidades. Lo puede hacer con imágenes muy hermosas, como amasar el pan, con harina, etc. Pero al final siempre es lo mismo, es construir a la mujer para que encarne la fantasía masculina. Y subraya que esto es lo que hacen los poetas amorosos heterosexuales, pero no las poetas que en sus poemas de amor piden o sueñan con la fusión, la reciprocidad, una relación, digamos, entre sujetos. Por último, Mercedes Bengoechea contesta la objeción de que todo esto es un juego y dice: el problema es que cuando toda una cultura juega lo mismo, deja de ser un simple juego. Actúa subliminalmente en la configuración del inconsciente colectivo. No puedo estar más de acuerdo. Y ahora vamos con las mujeres en la vida de Neruda, concretamente dos, su última esposa Matilde Urrutia, y luego volveremos a hablar de esta mujer sin nombre. Matilde Urrutia, cuando se quedó viuda, escribió el libro de la viuda, del que ya he hablado, el típico libro, en el cual cuenta pues, lo que se cuenta, como he dicho, en estos casos. Es un libro en cuyas 300 páginas Pablo Neruda aparece unas 900 veces, si no son 3000, empezando por el título, y que es una celebración, una hagiografía de Pablo y de la vida conjunta de ellos. Empieza diciendo: mi vida era vacía, inútil, hasta que llegó Pablo y Pablo ocupaba todas las horas de mi vida. Cuánto nos reíamos, qué hermosa es la vida, esto lo repite mucho. Yo todo se lo celebraba. Esto siempre me recuerda a esa frase famosa de Virginia Woolf, cuando dice que las mujeres son como espejos que tienen el delicioso poder de reflejar al hombre a un tamaño que es el doble del natural. Y, cómo no, explica la anécdota, el episodio, de hecho son bastantes, pero bueno, entre saco uno, que esto lo encuentro en todos los libros de musas, que revela, pone al descubierto cómo era esta relación, cuando dice que en la casa donde vivían había una habitación, no sé si era el escritorio de Pablo, donde Pablo, que era muy coleccionista, tenía una colección de figuras de animales. Y dice: Pablo, lleno de picardía y humor, es muy divertido, cuando describía esta pieza decía: aquí tengo todos mis animalitos tan queridos. Y miraba un retrato mío. Yo estaba feliz de estar entre sus animalitos más queridos. Pablo Neruda tiene a su vez, como sabemos, unas memorias que también tienen 300 o 400 páginas y donde Matilde aparece 3 veces, les he contado. En una dice: somos felices. En otra dice que Matilde canta. ¿Y qué canta?
Matilde canta con voz poderosa mis canciones. Y en otra dice que Matilde dactilografía. ¿Y qué dactilografía? ¡Oh, sorpresa! Mis poemas. Por cierto, sabemos, lo sabía todo el mundo que les conocía, y además aparecieron unas cartas no hace mucho que que lo demuestran, que en los últimos años de la vida de la pareja sucedió lo siguiente. Matilde tenía una sobrina llamada Alicia, que era madre soltera y que en un momento dado se quedó sin lugar donde vivir. Y entonces Pablo y Matilde la acogieron en su casa. Allí creo que Alicia les servía de alguna manera, no sé si cosía, no me acuerdo qué. Y al cabo de 8 años de esta situación, Matilde descubrió... ¿Qué pudo descubrir? ¿Qué pudo descubrir? Pues bien, eso descubrió. ¡Qué curioso! En su libro titulado Mi vida con Pablo Neruda no dice nada de esto. ¿Por qué será? Pues no sé, quizá porque esa sociedad patriarcal que da a algunas mujeres un estatuto privilegiado les exige a cambio todos los gritos de rigor, de que son felices, de que lo han hecho, que han estado encantadas de su sumisión y no decir ni una palabra de lo que podría deslucir la imagen del gran poeta y de la relación tan supuestamente feliz que han tenido. Y ahora volvemos a lo que fue nuestro punto de partida. Al releer, con todo lo que sabemos ahora, la descripción que hace Neruda de esa mujer paria, pobre, analfabeta, me llama la atención cómo en solo una página o dos dice varias veces la palabra estatua. Entró por el fondo de la casa como una estatua oscura que caminara, la mujer más bella, etc. Igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Es decir, que una vez más vemos cómo en la cultura patriarcal no se nos ve a las mujeres. Se ve una fantasía masculina, masturbatoria en este caso, una estatua creada como fue creada en el mito de Pigmalión, la estatua de Galatea, con la que el hombre puede satisfacer sus propias fantasías en una relación que no es tal relación, que es puro solipsismo. Y vuelvo a la polémica que por fin suscitó este pasaje a raíz de todo el tema del nombre del aeropuerto. Hubo muchos que se indignaron de que se pretendiera criticar a Neruda. Leo, por ejemplo, un pasaje de un escritor chileno actual que dice: he leído completo, confieso que he vivido, pero nunca había notado eso que están reflotando ahora de Neruda como violador, con lo tranquilo que estaba él, sin tener que notar estas cosas. Es un hermoso, pudoroso, sensual, valiente momento de prosa. Criticarlo es no leer el libro en su contexto ni en su época, y se va viniendo arriba y termina diciendo: deberían arrestar a los tontos que creen esa teoría del violador. Lo que pretende Rafael Gumucio es que hagamos lo que, a fin de cuentas, se hace siempre, que es contemplar la cultura desde un punto de vista puramente estético, dejando de lado todo juicio ético o político, o ni siquiera juicio, simplemente la visión de la evidencia. Por ejemplo, y este ejemplo lo da también John Berger y Griselda Pollock también, las representaciones de violación, como este hermoso cuadro de Tiziano, nos las explican en las facultades de arte o en las visitas a los museos, hablando de la pincelada, del claroscuro, de la composición en diagonal típica del barroco, pero en ningún momento reconocen o expresan que se trata de una representación, de una violación, ni se preguntan cómo es representada esta violación. Ya he dicho que la cultura inevitablemente lleva una ideología y una subjetividad, no se puede representar ni una violación ni se puede representar nada de una manera totalmente imparcial y, por ejemplo, es evidente que en este cuadro, cuya belleza no discuto, se está embelleciendo y erotizando la violación. Pero de eso no se habla. Por supuesto, a partir de 2010, cuando se enciende esta polémica, no se oyen solamente las voces que dicen esto, sino también voces como la de Carla Moreno, otra escritora chilena, que dice: tan naturalizada está la cultura de la violación y el racismo que un hombre blanco y con poder puede incluir el relato de una violación como una anécdota más de sus memorias y no pasa nada.
Quiero detenerme un momento en esta objeción, que también es muy habitual, de que es cuestión de la época, de que hay que leer el libro en su época. Vamos a ver, la violación ha sido considerada un delito en todas las épocas, que yo sepa. Bien es verdad que, al mismo tiempo, la violación por parte de hombres poderosos de mujeres que no tuvieran un varón poderoso que las protegiera ha quedado siempre impune. Neruda contaba en sus memorias esta violación con toda tranquilidad porque, igual que en su momento tuvo la certeza de que no iba a ser condenado judicialmente, luego también tuvo la certeza de que no iba a ser condenado socialmente. Y algunos pretenden que esta impunidad social continúe. Pero, como digo, no puede ser una cuestión de época si en todas las épocas la violación ha sido considerada un delito, pero en realidad, esto está empezando a cambiar ahora, pero solo empezando, ha sido considerada un delito entre hombres. Igual que la prostitución es un negocio entre hombres, donde la mujer no es más que el cuerpo. De tal manera que cuando la víctima del delito, que como digo, no es en la mentalidad patriarcal la mujer, sino el hombre al que esa mujer pertenece, cuando la víctima del delito es un hombre que no tiene poder alguno, porque esa mujer tamil, paria, etcétera, pues no tenía un hombre poderoso para defenderla, ha quedado impune. Por lo tanto, parece que más que una cuestión de época, es una cuestión de patriarcado y que si no lo condenamos en el pasado, tampoco lo estaremos condenando en el presente, donde esto sigue sucediendo. Pero, suponiendo que fuera una cuestión de época, las épocas no son monolíticas. El pensamiento de una época no es uno solo. Miramos alrededor y vemos que en nuestra época hay guerras de ideas, y eso ha sucedido en todas las épocas. Y concretamente, en el caso de Neruda, hombre culto, viajado, que llegó a ser embajador en París, me hace mucha gracia que se apele a su época, cuando su época era la de Simone de Beauvoir. Son estrictos contemporáneos. Y ya que estoy en ello, también quiero hacer otra pregunta, que es ¿por qué aceptamos con tanta facilidad que hombres que han sido críticos e innovadores, por ejemplo Freud, o muchos otros, o Marx, en tantos ámbitos, sin embargo, en lo que concierne a las relaciones entre mujeres y hombres, sean tan conservadores o simplemente no sean críticos? La respuesta, evidentemente, es que no quieren poner en peligro sus privilegios, pero creo que hay que ir un poco más allá, y en la línea marcada por un brillante ensayo de Almudena Hernando titulado La fantasía de la individualidad, creo que precisamente ese conservadurismo en cuanto al papel de las mujeres es lo que permite a los hombres, o algunos, ser tan audaces en otros ámbitos, porque saben que hay una retaguardia donde las mujeres les esperan con un caldito y con un abrazo, y necesitan que las aventuras que ellos emprenden y que la sociedad encarnada en ellos emprenden, tengan siempre esta especie de seguridad, ¿no? de colchón amortiguador, que son las mujeres en su papel tradicional. Y bueno, voy llegando al final. Retomo la idea de que no importa la persona, sino la obra. Nos dicen que hay que separar la persona de la obra y que se puede elogiar la obra y condenar a la persona. Ciertamente se puede, pero no es lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen es ensalzar la obra para luego decir que, bueno, que tampoco, en fin, que era tan buen poeta o tan buen cineasta o tan buen cantante, que tampoco es tan importante lo que luego fuera en su vida privada, que si era tacaño, que si no se duchaba todos los días, que si era violador, que si abusaba de mujeres y niños. Bueno, esto es una cosa que se le puede perdonar a los grandes hombres y ya puestos a los pequeños y a los medianos. Y además, en este caso es especialmente ridículo como argumento, porque la polémica no es porque alguien quiera bautizar el aeropuerto de Santiago de Chile como aeropuerto 20 poemas de amor y una canción desesperada, la obra. No, le quieren bautizar aeropuerto Pablo Neruda. ¿Cómo nos dicen que no están proponiendo a la persona de Pablo Neruda y, por lo tanto, su biografía, su vida, sus memorias como un referente y como un modelo? Pero realmente el verdadero punto crucial es el siguiente.
Nos dicen que no importa la persona. ¿A qué persona se refieren? Porque en una violación hay dos personas. Seguir discutiendo si el problema es esa persona, si el problema es que el poeta, el cineasta, el novelista era tacaño o violador o grosero o antipático, es no salir del paradigma de los grandes hombres que están solos en el mundo y que, como mucho, podemos discutir si ellos son buenas personas o no, pero no existe nadie más. Es olvidar que ese es el problema. El problema es el sacrificio de las otras personas para que esa persona pueda, por supuesto, partiendo de un talento y de un trabajo que no niego, desarrollar una obra, obtener el reconocimiento por ello, llegar a ganar el premio Nobel, como Pablo Neruda. ¿Y qué pasó con la otra persona? Que podría ser, por ejemplo, esta mujer. ¿Qué pasó con esa mujer tamil, paria, descalza, analfabeta, que limpiaba el orinal de Pablo Neruda? A lo mejor, a raíz de la violación, perdió su virginidad, algo muy importante en su comunidad, y después de eso ya no se pudo casar y fue condenada al ostracismo y a la sospecha y a la hostilidad de su comunidad para el resto de sus días. Quizás se quedó embarazada y dedicó el resto de su vida a cuidar y a trabajar para mantener a un hijo que ella no había querido, que le había sido impuesto y que era el fruto de una violación. Quizá quiso abortar en las condiciones higiénicas que podemos imaginarnos y murió desangrada. Todo eso no nos importa. Y ya llegó a mi última diapositiva. ¿Qué hacer? Creo que debemos refutar la idea del genio, esa idea de que el arte, la literatura, la ciencia, la política, la empresa, como hemos visto en ese artículo que he citado de ABC, son realizaciones de hombres que viven solos en el mundo, grandes hombres. Tenemos que ver el tejido que rodea y del que forman parte la colectividad y, en particular, las mujeres, que son las que se sacrifican, que les rodean. Tenemos que analizar las obras y también las biografías desde un punto de vista ético y político, y no solo estético, porque tienen una gran influencia, tanto las obras como las biografías, y tenemos el derecho e incluso el deber de llamar la atención sobre esos aspectos éticos. Tenemos que afirmar una serie de valores. La calidad. Nos hablan mucho de la calidad y quienes defienden a estos hombres acusados justamente o injustamente, he cogido el caso de Neruda porque es el mismo quien lo cuenta, por lo tanto no hay ninguna duda, acusados de delitos o de, en fin, de cosas, de actos inmorales. Hay quien se preocupa mucho por sus obras. Pues que no se preocupen tanto porque las obras de todos estos, las de Michael Jackson, las de Woody Allen, las de Polanski, las de Pablo Neruda, están impresas en millones de copias, están en todas las colecciones de clásicos, en todas las bibliotecas, se estudian en todas las universidades, no corren ningún peligro. En cambio, lo que corre peligro, y de hecho ha sido eliminado y no ha podido ni siquiera llegar a existir en muchos casos, son las obras de esas otras personas sacrificadas en el altar del genio. Por ejemplo, el caso de la violación. Yo no dudo de la calidad de todas esas obras masculinas que nos cuentan violaciones en un tono frívolo, que van desde la Ilíada, la cólera de Aquiles porque le han quitado a su esclava Briseida, que formaba parte de su botín de guerra, hasta Neruda contándonos como una anécdota cómo violó a su criada. Como dice el escritor chileno Rafael Gumucio, está muy bien escrito, no lo dudo, pero estoy un poco harta de escuchar solamente la versión de los violadores. Yo quiero escuchar a las violadas, no me importa que hagan faltas de ortografía. Libertad, se reivindica mucho la libertad de los creadores, pero justamente los creadores y creadoras tenemos el gran honor de que nuestras obras influyen, quizá no nuestras obras de forma directa e inmediata, pero la cultura a la que contribuimos y de la que formamos parte tiene, como creo que he ido mostrando a lo largo de esta conferencia, un impacto real sobre las condiciones de vida, sobre las vidas, sobre las leyes, sobre la sociedad, y por lo tanto es una responsabilidad y hay que ejercerla como tal.
Y, por último, creo que tenemos que reivindicar los derechos humanos porque si admitimos, en el caso de los genios, que hay seres humanos de primera y seres humanos de segunda, que son desechables, que no nos importa lo que pasó con ellos, esto al final no se limita a los genios. Esto es el modelo y por eso tanta gente sale en defensa de los genios, ¿no? Que sorprende que importe tanto y que se metan en estas polémicas para defender a un matemático o a un cineasta o lo que sea. Evidentemente se meten porque saben que no estamos hablando solamente del pequeño mundo de estos seres excepcionales llamados genios, estamos hablando de principios generales. De si las personas que se consideran a sí mismas de primeras tienen el derecho a abusar de las personas de segunda, que son mujeres o que son pobres o que son de la raza que sea. En definitiva, yo solo pido una cosa, que pensemos críticamente. Muchas gracias. Bueno, qué bien. Que sabes que me recordaba mucho el párrafo de Neruda, el primer capítulo de Política Sexual de Kate Millett, cómo critica todo el primer párrafo de Sexus de Henry Miller. Es como lo destripa punto por punto, lo cogería encantada, me imagino. Y lo acometería con la misma energía porque es prácticamente gemelo, ¿no? Hermano gemelo. Hace mucho que leí Política Sexual, pero lo recuerdo como un libro fundamental, desde luego. Sí, lo recomiendo mucho. Pues me imagino que lo cogería con las mismas ganas y haría la misma disección, ¿no? Porque es prácticamente gemelo. No sé si hay alguna... Sí. Si nos bajáis un poco las luces porque no vemos muy bien. Ahí hay un... Sí, mira, hay una palabra allí. Bueno, yo quiero felicitar efusivamente a Laura porque creo que ha sido una conferencia extraordinaria. O sea, ha sido de verdad ejemplar, maravillosa. Vamos, y hemos aprendido yo creo que muchísimo. Pero además, como ella ha dicho, yo lo que quiero subrayar es hasta qué punto lo que parece, digamos, una consideración abstracta en un gran discurso se plasma de manera muy concreta en la vida cotidiana, por ejemplo, de cada una de las mujeres que nos dedicamos a la creación. Yo soy guionista y directora de cine y televisión y cada día en nuestro mundo nosotros tenemos que vender nuestra obra. Es decir, yo no hago una oposición para hacer una película, yo tengo que sentarme delante de una serie de sujetos normalmente masculinos a los que tengo que convencer con mis historias. Y esas personas tienen en su imaginario esta imagen masculina de la genialidad, etcétera, etcétera, que tan bien nos has explicado durante la conferencia. Y es una de las razones más profundas por las cuales a las mujeres nos cuesta tantísimo conseguir, digamos, el estatus y la posición profesional que nos merecemos. Así que nada, te lo agradezco enormemente porque ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias. Ahí hay otra palabra, ¿no? No. Yo no veo... ¿Tenéis alguna otra palabra? Ahí. Bueno, Laura, muchas gracias por rebajar un poco quizás el tono este entusiasta. Bueno, la ovación ha sido memorable. Me ha parecido muy pedagógica, en efecto, llena de sugerencias, transversal. Quizás para hacer una crítica, ¿no? Ya que invitabas al pensamiento crítico, quizás sobra alguna anécdota porque, bueno,
no me voy a poner a defender a Unamuno, digo, por ir al arranque de la conferencia, pero por otro lado, Unamuno era un gran admirador de Emilia Pardo Bazán. Bueno, has leído a Zorrilla, pero también podíamos pensar en Becker. No, bueno, quiero decir, son cosas que hay que tener quizás un poco de cuidado al elegir las anécdotas, que yo creo que, claro, ha sido una conferencia muy bien ilustrada, pero se puede... No sé si he dicho algo. Tenemos un libro muy famoso que se titula, casi todas nos lo hemos leído, que se titula Los hombres me explican cosas. Vamos a portarnos bien. Hay un libro, le recomiendo un libro, este libro que está muy bien, y se titula Los hombres me explican cosas, y un verbo nuevo que se llama mansplanear. Y bueno, le recomiendo que se lo lea y es muy interesante. Gracias, pero Sí. no acabo de entender. No, es que se lo explica este libro. Lo que está pasando es que es muy largo de explicárselo y se lo explica este libro. He tomado notas justamente del diario de Zenobia. Quiero decir que voy a leer, pero no he entendido muy bien. Venga, estupendo, gracias. Muchas gracias también, Laura, por la charla, porque además yo creo que ayuda a interpretar otros casos y, bueno, pues ayuda a que pensemos. Yo soy muy admiradora de... Bueno, te quiero preguntar qué piensas de un autor que ha recuperado Acantilado hace poco, bueno, hace unos años ya, y que es muy admirado, y que es Stefan Zweig, o Zweig, como decía yo de joven, Zweig. Bueno, él efectivamente tuvo la segunda compañera mucho más joven, la viuda, que es Friederike, escribió la biografía de él, y a lo que quiero ir, Zweig se suicidó en Brasil porque estaba muy deprimido, porque pues, la guerra mundial, era judío, pero se suicidó con Lotte, con su segunda mujer, mucho más joven que él, una mujer que tenía asma, pero podía haber seguido viviendo sin la depresión que tenía el propio Stefan Zweig. Yo lo que percibo, y tú me has ayudado también a resituar mi tesis, es que siempre se ha visto el suicidio de este escritor, de este autor, como, bueno, pues como un acto efectivamente simbólico de la caída de Europa. Pero Lotte murió allí con él, en el lote, y ha quedado también como lo más natural. Dices, yo el otro día con unos amigos escritores les decía, pero es que, ¿por qué se tuvo que matar también ella? Porque ella no tenía la depresión que tenía. Bueno, y ellos me decían, no, pero es que seguramente murió después, que dejaron, o sea, lo querían exculpar. Y ellos dejaron todo pagado, y en esa habitación de Brasil, de Persépolis, no había billetes de avión, no había nada que hiciera pensar que él había preparado. Bueno, en fin, esta reflexión también quiero que me digas, un poco larga, perdón, cómo lo ves y si has pensado en el caso concreto de este señor que, por otro lado, pues nos ha dado grandes momentos. Sí, estoy de acuerdo con tu análisis, y hay un ejemplo todavía más sangrante que es el de Koestler. Porque Stefan Zweig se suicida en el exilio, está deprimido, es la guerra, cosa que, bueno, pues ella podía compartir, aunque quizá no, y ella era más joven y tal, pero se puede entender que ella compartiera ese estado de ánimo. Pero Koestler se suicida porque está enfermo y se suicida con su mujer, Cynthia, que es mucho más joven que él y está en perfecta salud. Y el ejemplo opuesto sería el suicidio de Virginia Woolf, porque en la carta que deja a Leonard, uno de los argumentos que ella da para suicidarse es sé que no te estoy dejando trabajar y que sin mí podrás trabajar. Es decir, cómo estos papeles, estos roles aprendidos desde la infancia de la mujer al servicio de otros, sea para, en fin, porque si él se suicida, pues ella también, porque como tú dices va en el lote, o sea suicidarse ella para que pueda trabajar él. Cuando
lo pensamos, nos damos cuenta de que Virginia Woolf, que no tenía ni siquiera 60 años, podía haber escrito todavía grandes novelas, y no tenemos esas grandes novelas, y lo que tenemos son articulitos de Leonard Woolf, y que ella se suicidó para que él pudiera trabajar, ¿no? Es decir, que bueno, los roles de género nos marcan en general para mal hasta las últimas consecuencias. Sí. Si no hay más. Bueno, yo me pasan estas conferencias que voy con deberes para casa. Es muy difícil resumir lo que me sugieren, pero voy a intentar decir dos cosas que me han llamado la atención. Una sería referente a lo que yo llamaría las viudas araña. Entonces, las viudas araña están muy bien reflejadas también en una película que es La buena esposa, que quizá hayamos visto recientemente. Lo que quiero decir es que el patriarcado impone sus férreas leyes, pero las mujeres también tenemos que saber resistirnos a ellas. Es decir, que yo tengo escasa simpatía por esa panoplia de viudas. Me parecen francamente antimodélicas. Eso por una parte. Por otra parte, me ha llamado también la atención, porque hace mucho estaba pensando que lo tengo perdido en un Macintosh que no puedo recuperar, lamentablemente, pero el problema del troceamiento del cuerpo de las mujeres. Y cómo eso se da tanto en la literatura culta, como ha apuntado Laura, como en la popular. Hay una canción maravillosa de Serrat que es Me gusta todo de ti, pero tú no. Ostras, no la conocía. Y va sencillamente repasando, es un retrato al uso, todos los rasgos físicos de la amada que le encantan, menos ella. Entonces yo creo que es una canción que resume muy bien lo que estabas planteando. Y se me ha ido el santo al cielo. Sé que... Pues no, pero gracias porque lo voy a incorporar como ejemplo. No la conocía, me parece buenísimo. Bueno. Aquí. Yo tenía entendido que Zenobia Camprubí, además de ser la que le llevaba toda la intendencia de la casa, ¿no? Los viajes, todo al poeta, también tenía ella una obra intelectual, o sea que también hay mujeres, no sé si era ella, lo estoy confundiendo con otra mujer de escritor, que aparte de ellas es llevar correspondencia, traducir, o sea que también hay una capacidad intelectual, no solamente de ama de casa o de acompañante, que no nos ha llegado su obra porque se ha visto eclipsada por el genio. No es el caso de ella, creo que hay... A ver, hay otros casos en que claramente la mujer de una pareja tenía una obra y esa obra fue eclipsada y a veces se recupera después. Por ejemplo, Sylvia Plath, ahora la conocemos mucho, pero durante muchos años no se habló de ella, solamente de Ted Hughes. En el caso de Zenobia, no. Zenobia, que yo sepa, tiene traducciones. Y me parece que nada más era una mujer muy activa, muy emprendedora, que hacía negocios, que se ocupaba de todas las cosas prácticas, que era muy inteligente, que sabía idiomas, y siempre me ha sorprendido mucho que no parece haberse cuestionado nunca ese papel tan subordinado y a la sombra de él, ¿no? Bueno, además de felicitarte por lo interesante y estimulante, a mí se me cayó por completo Neruda cuando conocí la historia de su paternidad, que también es durísima, ¿no? Que tuvo esta hija y como la hija, bueno, supongo que es conocido, pero que como la hija tenía una hidrocefalia y una discapacidad leve, pues directamente la abandona, niega su existencia y la hija y la madre, bueno, una falta absoluta de cuidados, ¿no? Creo que también revisar la parte paternal de algunos de estos genios también nos da muchas pistas, ¿no? de todo esto. Sí, yo suelo decir que
el ejercicio de la maternidad para las madres se considera obligatorio y el ejercicio de la paternidad se considera optativo. Los padres que ejercen de padres son muy aplaudidos, véase Pablo Iglesias, y los que no, pues a todo el mundo le parece bien, no hay censura social. Y efectivamente podía haber explicado la historia de la hija de Pablo Neruda, ¿sí? Y eso es muy habitual. En cambio, Doris Lessing dejó a sus hijos en Rhodesia para irse a Londres y ser escritora, y eso siempre sale en las entrevistas, en las biografías, siempre se le reprocha eso, cuando infinitos hombres han hecho lo mismo. Por ejemplo, Henry Miller, ya que hablabas de él, y de eso no se menciona, ¿no? Tenemos que revisar muchísimas actitudes que tenemos tan asumidas e interiorizadas porque nos han acostumbrado a ellas, y esta es una, efectivamente. Yo quería que, si puedes analizar un poco la respuesta que tuvo tu intercambio de artículos sobre Lolita hace poco, bueno, hablando de, ¿no? Me parece interesante, sobre todo desde el punto de vista de cómo lo sentiste o la reacción un poquito de contexto español. Gracias. Sí, yo publiqué un artículo, no sé, hará cosa de un año, titulado ¿Qué hacemos con Lolita?, donde hablaba de Lolita como un libro que blanquea el abuso sexual. Quizá no era la intención de Nabokov, pero en todo caso un libro que es un libro que nos cuenta violación, maltrato, violencia física, secuestro, etcétera, y que ha sido interpretado, sin que nadie lo discutiera hasta hace muy poco, como una gran historia de amor. Eso es lo que figuraba en las solapas, en las contraportadas, lo había dicho Lionel Trilling, pero vamos, nadie lo discutía, etcétera. Ya me imaginaba que iba a haber reacción, pero no me imaginaba que tanta. O sea, hubo docenas de artículos. Muy grosso modo, las mujeres me defendieron y los hombres me atacaron, pero me sorprendió que gente como Cebrián o Vargas Llosa se dignara a contestarme a mí. Es un poco como lo de la tercera de ABC. Y es que me he dado cuenta de que este es un tema fundamental, o sea, no es un tema que le interese a cuatro gatos porque afecta a cuestiones que tengan que ver con el arte. No, es que todo el mundo en el fondo sabe muy bien y constantemente, pues ahora a propósito de Michael Jackson, el otro día leí un artículo en La Vanguardia de Carles Casajoana a propósito de Philip Larkin, etcétera. Es decir, constantemente hay debate sobre esto porque sabemos